Andreas Faber-Kaiser nos contaba en su libro Las nubes del engaño que según las tradiciones aztecas, hace unos 800 años, su dios, Huitzilopochtli, les dijo que tenían que abandonar la región en la que vivían para dirigirse hacia el sur, hasta que encontrasen un lugar en una isla situado en medio de una laguna en la que verían un águila devorando a una serpiente. En este sentido, la peregrinación del pueblo azteca hasta Tenochtitlan fue mucho más larga que el éxodo realizado por los israelitas hasta la tierra prometida narrado en la Biblia. En este sentido, algunos investigadores, como nuestro siguiente invitado, han observado un llamativo paralelismo entre el pueblo azteca y el pueblo hebreo en sus respectivos éxodos, y uno de estos paralelismos podría ser la presunta presencia ovni en algunos de los episodios históricos de ambos pueblos. Pero, ¿qué era la enigmática nube sobre el monte Sinaí, que aparece en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era la nube de Yahvé, a la que seguían los hebreos en el Éxodo? ¿Qué tipo de guía tuvo el pueblo azteca en su peregrinación? ¿Qué paralelismo podemos encontrar entre la mitología azteca y el episodio en el que Yahvé, representado en una zarza ardiendo, se comunica con Moisés? ¿Qué tipo de ovnis vio el faraón Tutmosis III? ¿Existe constancia de avistamientos de ovnis por parte de los conquistadores españoles a su llegada a América? ¿Qué relación se puede intuir entre la ascensión del profeta Elías y el fenómeno ovni? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a David Allen, investigador del fenómeno ovni, conferenciante e ilustrador. David Allen, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Para empezar este recorrido sobre la enigmática presencia ovni en diferentes pasajes del Antiguo Testamento y su éxodo, y la sorprendente similitud de muchos de estos pasajes con el éxodo del pueblo azteca, ¿cuál crees que es el significado de la nube sobre el monte Sinaí que se describe en los textos bíblicos? Esta nube, en el interior de la cual se encontraba el dios Yahvé, se la define en la Biblia como la gloria de Yahvé. Esta nube tenía la particularidad que de noche se podía iluminar y de día pues se camuflaba como una nube a la cual seguían Moisés y los israelitas en el famoso Éxodo. Entonces, después de cubrir la montaña del Sinaí durante 6 días, en el séptimo dice la Biblia que Yahvé llamó a Moisés, al profeta, y que de en medio de la nube apareció a la vista de los hijos de Israel como un fuego devorador sobre la cima de la montaña. Moisés entró dentro de la nube y estuvo 40 días y 40 noches dentro. Entonces vemos, sí, una manifestación con fenómenos físicos, una definición de la gloria de Yahvé muy parecida a otras mitologías como la que hablaremos hoy de los aztecas, y entonces pues es muy sospechoso la manera en que se manifiesta esta nube y cómo siempre se escoge a un profeta que es el que tiene la autorización para entrar en esta nube y ser adiestrado, preparado por este supuesto Dios para luego instruir a su pueblo y dirigirlo hacia donde este Dios le interesa dirigirlo. Entonces, bueno, las similitudes que encontramos con el pueblo azteca pues son bastante grandes, porque los aztecas en su mitología recogen también un éxodo que tuvieron durante 200 años, mucho más largo que el de los israelitas, y ellos llegaron finalmente a su tierra prometida, que era lo que es el actual México. Los aztecas eran un pueblo misterioso porque, según ellos decían, provenían de una isla, sus ancestros provenían de una isla llamada Atlant, una isla que, la ciudad que fundaron en lo que es ahora México era similar a esta Atlant de la cual provenían, con canales, con pirámides y con una descripción que recuerda mucho a la mítica Atlántida, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta los conocimientos que tenían tan asombrosos de astronomía, de matemáticas, de ingeniería, nos hace pensar que era un pueblo bastante antiguo, que aunque solo conozcamos una pequeña parte de su historia, los conocimientos que tenían no se pueden haber hecho de la noche a la mañana. Entonces ellos decían que vinieron con una semidiosa de la tierra esta de Atlant y guiados por su versión de Moisés, que era Mexi, de ahí viene el nombre de México. Entonces este profeta les guió, tuvo, al igual que Moisés, una revelación de Dios que le dijo que tenían que abandonar su tierra y que tenían que seguirla hasta llegar a su tierra prometida. Y entonces vemos todos los detalles del éxodo bíblico repetidos en el éxodo de los aztecas. El dios era transportado en un arca, el dios les hacía dar vueltas por territorios durante muchos años combatiendo con todas aquellas tribus que adoraban a otros dioses, enemigos de él, porque el dios que seguían los aztecas se llamaba, este nombre tan difícil de pronunciar, que es Huitzilopochtli, y era un dios guerrero, bélico, que les impulsaba
a combatir a todas aquellas tribus que se encontraban por el camino. Entonces el pueblo azteca era bastante temido por las tribus mesoamericanas de antes de que llegaran los españoles, ¿no? Era un pueblo temible porque, claro, también se dedicaban a los sacrificios humanos y a todo tipo de barbaridades que eran impulsadas por este dios. De alguna manera también tuvieron un Moisés que se llamaba Mexi. El nombre completo es Mexitli. Entonces este era el profeta, era el Moisés, que estaba autorizado para tener un contacto directo con su dios. ¿Este pueblo azteca de dónde venía entonces? ¿De las columnas de...? No, venía de la isla de Aztlán. Y el nombre azteca viene de esto, de Aztlán. Es que hay algunos que dicen que esta Aztlán de los aztecas es la misma Atlántida de la que hablaba Platón, pero es solo una teoría. La realidad es que esto entra en el ámbito de la mitología. Lo que pasa es que por la descripción que hacen de su Aztlán es muy similar a la que hacía Platón de la Atlántida. Y la reproducción que hicieron en el actual México, pues construyeron unos canales, o sea, una isla rodeada de mar, con unos canales, con unos centros piramidales en medio, donde adoraban a estos dioses sanguinarios que les reclamaban sacrificios humanos y... en todo caso sería la parte oscura de la Atlántida. Asimismo, el dios azteca Quetzalcóatl, que es representado volando en una serpiente emplumada, cuajada de turquesas a modo de ventanas, ¿no? ¿Qué similitud podríamos encontrarle a este dios azteca? Bueno, pues este dios se desplazaba en una serpiente, como viene representado en algunos códices, es una serpiente que vemos horizontal y él viene subido encima y entonces tenía un casco con plumas sobre la cabeza y en el escudo que él portaba llevaba también la cruz. Aquí podemos ver una representación en un códice y es una cruz templaria. O sea que hay una serie de detalles en este dios que nos hacen ver cosas familiares con otras mitologías o otras religiones como puede ser la bíblica. Entonces la cuestión es por qué le llamaban la serpiente emplumada. Emplumada porque llevaba plumas en el casco de la cabeza, porque se desplazaba por los aires y los aztecas, lógicamente, no existían aviones, pues ellos es fácil que lo atribuyeran a un pájaro, algo que volaba, ¿no? Y luego tenemos también en la Mesoamérica precolombina representaciones de aviones que nos hacen pensar que estos dioses, más que dioses, eran civilizaciones avanzadas tecnológicamente. En Egipto también hemos encontrado estas figurillas de aviones y llaman la atención porque los han atribuido a formas de pájaros imaginarios, pero la realidad es que vemos la cola del avión vertical y no horizontal como la tienen los pájaros, ¿no? Entonces han habido ingenieros aeronáuticos que han estudiado estos prototipos de aviones y han dicho pues que tienen todas las características aerodinámicas como para funcionar. Han hecho reproducciones de estos aviones, los han lanzado los prototipos y han visto que sí, que podían volar y la forma que tienen pues es la de un avión. En Colombia tenemos en Egipto el famoso avión de Saqqara y bueno, hay varias reproducciones y siempre atribuido a los dioses estos aviones y recubiertos de oro, que era el material asociado siempre a los dioses. David, ¿qué paralelismo podemos encontrar entre la mitología azteca y el episodio en el que Yahvé, por ejemplo, representado en una zarza ardiendo, se comunica con Moisés? El episodio que comentas es muy famoso, es el que Moisés ve una zarza iluminada como si hubiera fuego y entonces ve a Dios que le está hablando a través de una imagen, ¿no? Él ve como fuego en la zarza. Entonces yo he consultado la mitología azteca y hay un momento en la travesía esta que están haciendo donde en vez de una zarza ardiente es un árbol que se abre en dos mitades y entonces Dios le habla al profeta, a Mexi, y es cuando les dicen que tienen que iniciar el éxodo, ¿no? Y en el caso de los aztecas, como digo, es un árbol que se parte en dos y a continuación el profeta oye la voz de Dios. En el caso bíblico que todos conocemos es la zarza ardiendo. Según la Biblia, el Dios de los israelitas les guiaba desde el cielo a través de una columna de humo, ¿no? Pero ¿qué tipo de guía tuvo el pueblo azteca en su éxodo? El pueblo azteca, dice su mitología, que lo que seguían era un águila blanca. Y entonces, como que esta águila cuando se paraba, tenían que hacer el campamento en ese lugar. Construir un tabernáculo para guardar la imagen del Dios, el arca con la imagen del Dios, al igual que hacían los judíos, los israelitas en el Éxodo. Y cuando este águila se volvía a desplazar, todos los aztecas pues la seguían hasta a donde este Dios les quería llevar. Luego, al llegar a la tierra prometida, pues allá Dios le había dicho a los aztecas que verían un águila blanca capturar una serpiente sobre un cactus. Entonces esta es la imagen que sale en la bandera de México y que es la imagen que simboliza la fundación de México. Porque los principales dioses aztecas, ¿cuáles eran?
Los aztecas incluso adoptaron dioses que eran de otras culturas anteriores a ellos en esa zona de Mesoamérica, como los toltecas. Por ejemplo, Quetzalcóatl no era propiamente de ellos, sino que lo adoptaron cuando los años estos que vivieron con los toltecas. Pero el que era propio de ellos era este que les hizo hacer el éxodo, que era Huitzilopochtli. Este dios era dios de la guerra, este dios que tuvo una madre que se llamaba Coatlicue, que quedó fecundada de él por una pelota de plumas que cayó del cielo. Nació este dios en Coatepec, el cerro de la serpiente, también asociado a la serpiente como Quetzalcóatl, y a este dios se le representa con casco, escudo, plumas en la cabeza y armado con un arma mágica llamada la serpiente de fuego. Con esta arma derrocó a 400 dioses menores que se le rebelaron en el pasado y también a su hermana Coyolxauhqui, a la cual le cortó la cabeza. En uno de los cantos aztecas que se conservan, leemos esta descripción de Huitzilopochtli. Pone: verde serpiente del rayo, eres el pájaro quechol, color de fuego, que vuela sobre la llanura en el reino de la muerte. Huitzilopochtli, el batallador, prodigioso habitante de las nubes. Hambriento de guerra, baja el llameante, arrecia donde el polvo arremolinado se levanta. En estos cantos se está hablando de que se desplaza por los cielos, de que cuando se posa se arremolina el viento, de que hay el llameante y que es un dios guerrero. ¿Tú le ves una similitud entre el dios Yahvé y el dios Huitzilopochtli? Bueno, tiene similitud en lo que respecta al modo de actuar y al carácter, que era un dios celoso, era un dios vengativo, era un dios guerrero, pedía sacrificios. En el caso de Yahvé pedía sacrificios de animales, pero no dejaba de pedir también ciertos sacrificios humanos en lo que son las batallas, en las guerras. Cuando tenían que invadir un territorio, les combinaba que no dejaran a nadie con vida, ni siquiera a los animales, ¿no? ¿Huitzilopochtli sería similar a Yahvé? Tiene muchas similitudes, aparte de que los dos instan a un pueblo elegido a hacer un éxodo. Ambos están relacionados con la serpiente, porque muchos dirán, Yahvé no tiene que ver con la serpiente. Bueno, recordemos de la escena de Moisés con el cayado que se convierte en serpiente ante el faraón, ¿no? Entonces, claro, por eso muchos atribuyen que Yahvé no es el Dios verdadero, que Yahvé es más bien un ángel caído que estaba por ahí luchando con otros dioses, porque claro, es que Yahvé a veces a su pueblo elegido le dicen verdaderas barbaridades. Cuando hicieron el becerro de oro, le dice que maten a todos los que han hecho el becerro de oro, aunque sean su familia, aunque sean sus amigos, que los pasen a todos por la espada, que no dejen ni uno vivo. Entonces era un Dios bastante cruel en ese sentido. En el Antiguo Testamento sí, al principio el Dios era un Dios batallador, luego ya cambió y se convirtió en un Dios más bondadoso, eso es cierto, sí. Pero yo creo que hay partes de la Biblia que están sacadas de unas mitologías más antiguas y bueno, como están influidas algunas de relatos babilónicos, otras egipcios y han hecho ahí como un papurri. Por eso vemos varios Yahvés, varios dioses. Y ahora te estoy hablando del Éxodo, y el del Éxodo es realmente un dios tremendo, es un dios vengativo que no perdona ni una, vamos. Y es un dios que quiere que le teman, o sea, que gobierna mediante el miedo, que no pretende convencer, lo que pretende es atemorizar. Quetzalcóatl les dijo que había un solo Dios, que era él, y que no quería más sacrificios que los de mariposas y culebras. Asimismo, como si de una ascensión se tratase, Quetzalcóatl se marchó, huyendo por los aires. Se dice que al irse entró en una pira funeraria y desapareció en un pilar de fuego, flameando en dirección a Venus. Fue precedido en su marcha por un grupo de seguidores que se transformaron en aves de brillantes colores. En otra versión se dice que partió en una balsa hecha de serpientes. ¿Qué tipo de ovnis vio el faraón Tutmosis III? El faraón Tutmosis III, en un papiro egipcio de la dinastía 18, en los anales reales, esto está conservado en el Museo Vaticano, recoge este testimonio. Dice: vimos numerosos círculos de fuego en el cielo, avistados en las proximidades del palacio del faraón. Brillan más que el sol en los 4 puntos cardinales del cielo, y el ejército del rey los vio estando el rey en medio de él. Esto ocurrió después de la cena. Allí arriba, estos se elevaron en dirección sur. Este testimonio que tenemos el documento pertenece a la época en que reinó Tutmosis III, que fue entre el 1479 a.C. y 1425. La época similar a la que se supone que ocurrieron los acontecimientos del Éxodo, que sería sobre el 1300 y pico antes de Cristo. Con lo cual, sí, sería el faraón del Éxodo, Tutmosis III. No obstante, no se queda solamente en un faraón, porque hay otro importante faraón que dejó también por escrito haber visto ovnis
asociados a la divinidad, por ejemplo Akenatón, ¿no? Sí, en un periodo de tiempo cercano al del Éxodo, Akenatón, que era el padre de Tutankamón, dejó un documento que se llama Himnos y Cantos, porque este faraón era un poco poeta también y le gustaba escribir poesía, y en este Himnos y Cantos ponía: estando el faraón en la caza del león, sus ojos avistaron un disco refulgente posado sobre una roca, y este latía como el corazón del faraón, y su brillo era como el oro y la púrpura. Oh disco solar que con su brillo refulgente palpitas como un corazón, y mi voluntad parece tuya. Oh disco de fuego que me alumbras, y tu brillo y sabiduría son superiores al sol. O sea, estamos hablando de que vio un disco que se apostó sobre una roca y que palpitaba como si fuera un corazón, y que su voluntad parecía del dios del Atón, que era el nuevo dios que instauró él. Si hablamos de similitudes, deberíamos de hablar también, David Allen, de la similitud entre Moisés y el faraón Akenatón, entonces. Pues sí, los dos iniciaron una religión monoteísta en una sociedad totalmente politeísta, eran unos revolucionarios ambos, y tanto uno como otro fueron educados en el Palacio Real de Egipto y estaban en comunicación directa con su dios. Ambos personajes tuvieron encuentros físicos que en ufología llamaríamos encuentros de la cuarta fase, que es cuando ya el contactado accede al interior de los ovnis. Teniendo en cuenta que el relato del Éxodo se escribió, según los expertos, sobre el siglo XIII a.C., 2 siglos después de la muerte de Akenatón, hay quien dice que este faraón pudo ser una de las fuentes históricas para crear el personaje de Moisés. Por otra parte, hay un libro de Jan Atzmann que se llama Moisés el egipcio y habla de todas las similitudes entre Akenatón y Moisés. ¿Qué diferencia, por ejemplo, hay ahora entre la escena reflejada en las películas de la separación de las aguas del Mar Rojo y lo que dice literalmente el capítulo 14 del Éxodo bíblico? Sí, bueno, en las películas siempre vemos que Moisés levanta su cayado y se separan las aguas. La Biblia no dice exactamente eso. La Biblia dice en el capítulo 14 del Éxodo que desde el interior de la columna de fuego y humo en la que se desplazaba Yahvé, sopló un viento recio durante toda la noche, hasta que se separan las aguas. Por tanto, la separación de las aguas requirió toda la noche soplando viento desde esta nube. Entonces Yahvé le dice a Moisés que alce su cayado para anunciar el momento en el que ya están separadas las aguas, y que todo su pueblo vea como si fuera el Moisés el que las separa, pero que hay un procedimiento físico que es a través de esta nube soplando aire toda la noche. Y bueno, y a través de la nube es como se pueden realizar estos prodigios. No se realizan ni de forma instantánea, sino que requieren un proceso que requiere un tiempo. Entonces, Yahvé lo que quería es que el pueblo se sintiera impresionado por Moisés, por el milagro que hacía Moisés, pero en realidad, tal como explica la Biblia, fue la tecnología de esta nube la que propició esta separación de las aguas. Antes hablabas de esa águila blanca, ¿no?, del dios azteca, Huitzilopochtli. ¿Tú crees que podía haber sido una nave aérea? La verdad es que un águila yo no creo que se pueda parar quieta totalmente en el cielo para que su pueblo acampe. El comportamiento es inteligente porque se comunicaba con ellos a través de un arca, igual que pasa en el Éxodo bíblico, y había unos sacerdotes elegidos para comunicarse a través del arca, en este caso sería Messi. Además tenemos representaciones de esculturas, como he dicho antes, de este tipo de naves. Están provistas de alas, un timón de dirección, timón de profundidad, carlingas, etc. En el Museo de Oro en Colombia, por ejemplo, vemos un modelo de avión que está hecho con oro desde la época inca, sobre el 1200 por ahí, y que fue sometido a pruebas por el Instituto Aeronáutico de Nueva York, confirmándose por expertos que su diseño reúne todas las condiciones de operatividad desde un punto de vista aeronáutico. Entonces, estas naves están siempre cubiertas de oro, que es el material relacionado con los dioses, porque pensemos que tanto los aztecas como los mayas, los incas, el oro no lo utilizaban para ellos, lo utilizaban para liturgia solo, para adorar a los dioses, porque era el material que asociaban a los dioses. Decían que estaban hechos de oro los dioses, que era la carne de los dioses. David, también en el Museo Arqueológico del Cairo vemos modelos similares de aviones en el Antiguo Egipto, como el denominado avión de Saqqara, ¿verdad? El avión de Saqqara en el Museo del Cairo es un modelo de madera que está asociado al dios Horus. Si nos fijamos, tiene la proa con la cabeza del águila Horus, y también fue estudiado por expertos en aeronáutica y comprobaron con bastante asombro su operatividad de vuelo. Lanzaron una réplica con bastante fuerza y, bueno, fue capaz la réplica de recorrer 45 metros y volver como un boomerang a su punto de partida. Y los especialistas que participaron en este experimento dijeron que se trataba de un planeador tallado hace 22 siglos en el Antiguo Egipto.
Egipto. ¿Cómo describieron los aztecas a los españoles cuando les vieron llegar a sus costas? En uno de los códices, concretamente en el Códice Florentino, leemos una descripción que hicieron los mensajeros del emperador Moctezuma II, que había cuando llegó Hernán Cortés, y describieron a los españoles de esta manera. Se han visto llegar por mar en inmensas casas flotantes, por todas partes vienen envueltos sus cuerpos, solo aparecen sus caras. Sus caras son blancas como la cal, tienen el cabello y la barba amarilla, aunque algunos negra. Se desplazan en unos venados sin cuernos. Pensemos que no conocían los caballos. Entonces los describían como venados sin cuernos. Luego decía, tienen unas trompetas que llueven fuego. Se referían a los cañones que veían en los barcos. Trompetas que llueven fuego. En la crónica relación de Michoacán, el soberano de Michoacán, este dice a los nobles, ¿de dónde pueden venir sino del cielo? Pues el cielo se junta con el mar y de allí deben venir. Aquí lo que vemos es las analogías que hace una civilización ante una visión de algo nuevo, comparándolo con algo de lo que ellos conocen, y de esta manera le confieren elementos fantásticos y religiosos. Así es como se crea muchas veces la mitología. Entonces, cuando hablamos Dios viajaba en un pájaro o en una serpiente de plumas, están describiendo cosas que no entendían, cosas que no habían visto nunca. Claro, imagino que incluso hasta de lejos ver a un hombre encima de un caballo pensarían qué tipo de ser era aquel, ¿no? Porque su dios Quetzalcóatl, que era barbado, con casco, como tú bien decías, de tez blanca y con cuerpo de dragón, la serpiente emplumada, les dijo en un momento que volvería en el año primero a Cal, el 1519 después de Cristo, 52 años después de 1467, para tomar posesión de sus tierras, ¿no? Por otra parte, la cruz templaria de color rojo que veían en las velas de los barcos españoles eran el mismo símbolo que Quetzalcóatl portaba en su escudo, como podemos ver en diversas representaciones. Para los aztecas entonces, David, la cruz tenía un significado celestial asociado a sus dioses. Vamos, que no hemos inventado nada. Pues esta cruz no solo estaba asociada a Quetzalcóatl, hay otros dioses que también salen representados con esta cruz, por ejemplo Hueteto, o el dios del fuego de los aztecas, y tenemos representaciones incluso ya de crucifixiones de Quetzalcóatl con una cruz también. Entonces, de todas formas, desde Sumeria ya la cruz es un símbolo asociado a los dioses, ya desde muy antiguo. En todas las mitologías encontramos, la cruz es un símbolo universal. ¿Qué señales vieron en el cielo los aztecas antes y en el momento de la llegada de los españoles? Por ejemplo, el cronista Bernal Díaz del Castillo pues recoge en su libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España que Moctezuma, que era el rey de los aztecas en ese momento, tenía señalada en sus libros antiguos la llegada de los conquistadores para tomar el relevo del mando en sus tierras, acabándose así el señorío de los mexicanos, y que vendrían, les dijo su Dios, desde donde sale el sol, y que a la llegada de los españoles, ellos vieron, los aztecas, objetos voladores plantados en el cielo, inmóviles, que confirmaban dicha profecía. También Díaz del Castillo explica que poco antes de la llegada de los españoles, también Moctezuma dijo que vieron una señal en el cielo que era como verde y colorado y redonda como rueda de carretas. Una manera de hablar de los ovnis muy similar a la que en la Biblia se hace, por ejemplo, el profeta Ezequiel, esto de las ruedas, y que junto a la señal venía otra raya y camino de hacia donde sale el sol y se venía a juntar con la raya colorada. Y Moctezuma mandó llamar a sus papas y adivinos para que mirasen aquella cosa y señal. Todo esto, bueno, lo recoge el libro este que has hablado tú antes de Andrea Faber-Kaiser, Las nubes del engaño, pero está sacado de esto, de las crónicas de Bernal Díaz del Castillo. ¿Tú crees que existe constancia de avistamientos de ovnis por parte de los conquistadores españoles a su llegada a América? Sí, desde el inicio del trayecto de Colón, desde el trayecto en barco de las carabelas, pues Colón ya escribió en su diario de bitácora sobre un avistamiento ovni, tal como podemos leer en el diario de a bordo. Este diario de a bordo, que fue transcrito por Fray Bartolomé de las Casas en el 1492, pone que vegó aquel día con su noche 27 leguas su camino al oeste y alguno más, y en esa noche al principio de ella vieron caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en el mar, lejos de ellos 4 o 5 leguas. Y luego tenemos otro que dice: el almirante a las 10 de la noche, estando en el castillo de popa, vio lumbre y llamó a Pedro Gutiérrez, repostero de estrados del rey, diciéndole que parecía lumbre. Después que el almirante lo dijo, se vio una vez o dos, y era como una candelilla de cera que se alzaba y levantaba, lo cual a pocos pareciera ser indicio de tierra, pero el almirante tuvo por cierto esta junto a la tierra.
En sus otros viajes al Nuevo Mundo también reflejó en su diario de bitácora extrañas luminarias que vio en el cielo. También Bernal Díaz del Castillo en su libro dice: lo que yo vi y todos cuantos quisieron ver en el año 1527, es que estaba una señal del cielo de noche a manera de espada larga, como entre la provincia de Panuco y la ciudad de Tezcuco, y no se mudaba del cielo a una parte ni a otra en más de 20 días. Entonces sí, tenemos bastantes crónicas de avistamientos ovni por parte de los españoles que llegaron. David, antes lo decíamos, 200 o 400 hombres, ¿no? Fueron los que llegaron con esas carabelas, ¿no? ¿Hay alguna leyenda que vincula la presencia ovni con la victoria de Cortés frente a los aztecas? Porque claro, aunque los vieran dioses, 200.000 personas en contra de 400, ¿cómo se entiende? En aquella época los aztecas era la tribu dominante en la zona, y entonces incluso aunque Cortés contaba con aliados de otras tribus enemigas de los aztecas, no era suficiente como para vencerlos. Entonces, de lo que hablabas de leyendas, pues hay en la batalla final, que es cuando los españoles ganaron, se recoge una leyenda por parte del escritor y periodista alemán C.W. Ceram, en su libro famoso Dioses, tumbas y hombres, que afirma que los españoles pudieron vencer gracias a la ayuda de los cocuyos. ¿Y qué son los cocuyos? Son unos escarabajos luminosos al modo de luciérnagas, pero mucho más luminoso. Es el insecto más luminoso que supera a las luciérnagas en luminosidad. Y entonces dice, gracias a la ayuda de los cocuyos, una especie que solo existe en esa zona, unos cocuyos bastante grandes que se pusieron a favor de las tropas de Cortés. Ahora nos preguntamos si estos escarabajos redondos que producían luz no eran exactamente escarabajos, porque si miramos las historias antiguas, pues veremos que muchas grandes batallas famosas han sido atribuidas sus victorias a la participación de los dioses, ¿no? La batalla de Jericó, que también habla del sol que se paró, fenómenos en el cielo luminosos que parece ser que en muchas batallas antiguas se posicionaron. A veces en algunas batallas, como por ejemplo la batalla de Kadesh, Ramsés II se recoge que ante los hititas se posó el dios Amón detrás suyo, y entonces los hititas se rindieron sin prestar batalla en una de las contiendas porque vieron que estaba el dios detrás del faraón. Claro, todo esto nos hace pensar de que, bueno, que podía haber el fenómeno ovni detrás del cual estuvieran estos supuestos dioses, ¿no? ¿Cuál sería la relación que has encontrado entre la ascensión del profeta Elías, por ejemplo, ocurrida en la Biblia en el año 850 a.C. y el fenómeno ovni? Sí. Bueno, el profeta Elías es muy importante, ya que hablamos del Éxodo, porque tiene muchas similitudes con Moisés. Para mí, tanto Moisés como Elías son contactados de manual, o sea, pasan por todas las fases hasta la cuarta fase, ¿no? O sea, primero son contactados por su Dios. El avistamiento de primera fase lo tuvo Elías cuando tuvo evidencias físicas y efectos producidos por los ovnis. O sea, el Dios Yahvé, que se comunicaba con Elías igual que con Moisés, se presentaba ante él también en lo que llamaban la gloria de Yahvé, ¿no? Que es esta nube todo con tormenta, con forma de fuegos, que se posaba sobre la montaña del Sinaí, la misma montaña de Moisés. Entonces, Elías también tuvo lo que llaman el arrebatamiento, o la abducción esta de Elías, en realidad fue voluntaria y por invitación. Eso se relata en el libro Segundo de Reyes, que explica cómo lo convocó Yahvé en el río Quebar y, al igual que hizo con Moisés, separó las aguas del río para que pasara él junto con su discípulo Eliseo, y en ese momento, por un remolino, lo arrebató a los cielos y ya no volvieron a saber más de Elías. Pero, al igual que Moisés, que Dios le dijo que hiciera el gesto con el cayado para que su pueblo le adorara, Elías tenía que, con su manto, golpear el agua del río Quebar, y ante ese gesto se separaron las aguas. Ese manto mágico de Elías, al salir arrebatado, cayó abajo y su discípulo Eliseo se hizo con él. Y entonces Eliseo, que era el sucesor de Elías, hizo exactamente lo mismo. Hizo separar las aguas del río golpeando las aguas con el manto. Este manto mágico que también pues tiene similitudes en las mitologías mesoamericanas con los incas, que había el dios Viracocha que tenía una varita de oro que también hacía milagros. Siempre, como parece, tomando el pelo a la gente con este tipo de trucos de magia, ¿no? Pero es importante que cuando se separaron las aguas del río Quebar con Elías, no tardaron toda la noche, porque no es lo mismo separar las aguas de un mar, del Mar Rojo, que separar las aguas de un río. Entonces, en este caso no hizo falta toda la noche soplando viento, fue mucho más rápido. Ahí lo que vemos es
entonces, pues bueno, que era la misma tecnología, vamos. Y con la visión del sacerdote y profeta Ezequiel, ocurrida en el año 593 a.C., ¿qué me dices? Bueno, pues el profeta Ezequiel, profeta en ufología lo traducimos por contactado. Esto ocurrió ya posteriormente a Elías, en el 593 a.C., y al igual que ocurre con los otros profetas contactados, fue convocado por su Dios y bueno, hizo una descripción tan detallada de la nave de Yahvé, con las ruedas. Bueno, es la descripción más detallada que tenemos en toda la Biblia de un ovni, ¿no? Y entonces dice, estando en la ribera del río Cóbar, uno de los canales del Éufrates, pues se me abrieron los cielos y tuve visiones divinas. Vi un torbellino de viento, una gran nube, un fuego que se removía dentro de la nube y un resplendor alrededor de ella. Entonces habla de que vio un personaje tan brillante como el ámbar, como un brillo de metal brillante, y del medio del fuego emergían 4 animales. Vio una rueda con animales, vio refulgir el crisólito y como si una de las ruedas estuviera dentro de la otra, sus llantas llenas de ojos alrededor, y sobre la cabeza de los animales había una semejanza de firmamento. Hablamos del trono donde estaba el tripulante, hablamos de una serie de detalles que llevaron al ingeniero de la NASA, Joseph Blumrich, a describir en un libro cómo funcionaría esta nave siguiendo la descripción de Ezequiel. Y entonces realizó un prototipo, este ingeniero de la NASA, y escribió un libro que analizó el perfecto funcionamiento que sería la nave siguiendo la descripción de Ezequiel. Y aquí, bueno, pues ya podríamos pensar en las descripciones de los vimanas de la India, del Mahabharata, que también hacen descripciones técnicas de cómo funcionaban estas naves, y por tanto estamos un poco en lo mismo, una época en donde no existía tecnología aeronáutica y por tanto a la gente, pues los dioses se podían presentar directamente ante ellos. Hoy día no podrían hacerlo de este modo, claro. David, si cogiéramos la Biblia, ¿podríamos encontrar muchos paralelismos que tuvieran que ver con la ufología? Pues sí, ya hoy hemos hablado del más importante, que es del Éxodo, es donde hay más por lo de esta nube que seguían los israelitas, que tenía la capacidad de iluminarse por un lado y estar oscuras por otra. Esto también lo explica el Éxodo. Y dentro de los contactados, que son Elías, Ezequiel, también está Felipe, está Enoc. De Enoc se describe con más detalle en el apócrifo, el libro de Enoc, pero también hay todo tipo de detalles de cómo se lo llevan en una nave, le hacen visitar el espacio, ver la Tierra desde fuera, etcétera, etcétera. Hay bastantes y entonces... Podríamos quedar, por ejemplo, otro día, David, y nos traes una relación de todos los pasajes que podrían tener una cierta apariencia con esos objetos volantes no identificados. Sí, podemos ir hablando de las diferentes partes donde vemos claramente tecnología, sobre todo en el Antiguo Testamento, y bueno, y en el Nuevo también hay quien ciertos milagros de Jesús también los ha querido atribuir a estas tecnologías, pero bueno. ¿A estas tecnologías o porque Jesús de Nazaret podía ser un enviado? Podía ser un enviado, ahora falta saber un enviado de quién. Es un tema aparte, el de Jesús, pero que sí, podemos hablarlo largamente otro día, sí. Pues David Allen, investigador del fenómeno OVNI, conferenciante e ilustrador. Muchísimas gracias, David, y te esperamos no me tardes mucho en venir y seguir un poquito con este tema que me parece apasionante, e ir descubriendo en la Biblia los pasajes que pueden tener una cierta relación o parecido con esas apariciones ufológicas. Gracias y muy buenas noches, David. Buenas noches. Buenas noches.